Hay alguien con más de 90 millones de seguidores en redes sociales, más que cualquier otro creador de contenido en español en el planeta. Es mexicano, ha desfilado en Louis Vuitton en París y Dolce & Gabbana en Milán. Protagonizó una serie en Netflix y fue incluido en Forbes 30 Under 30. Su patrimonio neto estimado es de $5 millones. Para alguien que tiene 90 millones de seguidores, ¿5 millones es mucho o es poco? Pues si lo ponemos en comparación, MrBeast tiene menos seguidores que él y su empresa vale $5.200 millones. Steven Bartlett tiene muchísimos menos seguidores y su empresa vale 425 millones. La pregunta del episodio de hoy no es por qué Juan Pazurita no es MrBeast. La pregunta es, ¿qué dice esa brecha sobre el sistema en el que ambos operan? Bienvenidos a Zero Friction Labs. Soy Mike, este es Raúl y esto es Zero Friction Labs, el podcast donde analizamos los sistemas que generan fricción en los negocios y lo que pasa cuando alguien decide quitarla. Bienvenidos, ¿qué tal Mike? Y como bien dices, en los episodios anteriores estudiamos empresas como Netflix, Spotify y vimos la historia del creador MrBeast. Los tres casos son donde alguien identificó una fricción concreta y construyó un ecosistema y un sistema para eliminarla. Hoy el caso es un tanto diferente porque Juan Pazurita no es que haya fallado por falta de audiencia, tiene un montón, ni tampoco por su falta de talento porque es bastante bueno, tampoco por la falta de acceso a mercados globales. Él lo que ha estado fallando es en convertir todo eso en una empresa que funcione sin su cara. Y eso plantea una pregunta que nos incomoda a todos los que construimos audiencia en este lado del mundo. ¿El problema es individual o se trata de un problema de estructura? Mike, vámonos con la historia. Bueno, antes de entrar al caso, tú y yo, Raúl, pues también nos dedicamos a la parte de creación de contenido y los dos hemos logrado de alguna forma convertir a nuestra audiencia en clientes. Curiosamente, los dos nos encontramos en un punto, hemos llegado al mismo punto de una manera muy similar. Digo, y es una historia que he repetido, la historia de cómo nace la productora que viene a raíz de estrenar el podcast de Titanes. Cuando yo estreno el podcast de Titanes, si bien no tenía una audiencia construida, sí tenía gente alrededor de mí que pues le interesaba lo que hacíamos, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando estrenamos el podcast, pues directamente gente me llega y pregunta, oye, pues a mí también me gustaría tener un podcast, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hago? Con lo cual, pues ahí surgió la idea, dije, oye, pues a lo mejor hay gente que necesita esto, que le puedo ayudar. Entonces se montó la productora. Sin embargo, pues había una fricción que en ese tiempo yo todavía seguía en mi horario de oficina, en un empleo formal corporativo, en un horario de 9 a 6 de la tarde, y la verdad es que no podía dedicarle el tiempo que a lo mejor hoy en día puedo decir que tengo. Sí, o sea, das una necesidad y sobre esa empezaste a ofrecer tus servicios, ¿no? Y bueno, en resumen, pues yo hice un curso y dentro del mismo curso se formó una comunidad. Esa comunidad estábamos siempre apoyándonos y echándonos los tips y viendo en qué se equivocaba uno y el otro. En el curso de Tu Podcast en un Mes de Diego Barrazas, por allá del 2019. Pero llegó un momento en el que esa comunidad, que estábamos todos en un grupo de WhatsApp, pues ya nos empezó a quedar corto la información porque pues estábamos experimentando cosas nuevas y cada vez llegaba gente nueva que preguntaba siempre lo mismo. Oye, ¿qué micrófono compro? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces eso me hizo migrar y crear una nueva comunidad, la cual llamamos Podcast Generation, junto a otros dos amigos. Entonces empezamos, se empezó a acercar mucha más gente, muchos más podcasters con sus propias audiencias, y una de las podcasters, Diana Martínez, ella un día me mandó un mensaje, me dijo, oye Mike, mi audiencia quiere también trabajar la parte de su podcast, sé que tú le puedes ayudar, ¿cómo ves si me apoyas armando un taller? Y en aquel entonces justamente preparé un taller de otro curso que había tomado, lo llamé Automatiza tu Podcast, era más bien como para cosas de, pues facilitar tareas, ¿no? Sacar rápido cosas de las cuestiones que sabemos que constantemente se repiten. Y ahí fue donde yo me enteré, ¿no? De la necesidad que había en el mercado. Y con ello, pues me propuse crear el podcast de Activa tu Podcast y
lo que posteriormente también dio pie a generar los talleres de Activa tu Podcast pues, en 5 semanas. Sí, que son experimentos que se han intentado y que se han hecho y que hemos intentado hasta aumentar la audiencia, pero cuando eso lo hemos intentado, no necesariamente se duplican los ingresos, Mike. Entonces, ¿crees que si tu audiencia, poca o mucha que tienes ahorita o que tenemos ahorita, se duplicara en tamaño, los ingresos se duplicarían también? Pues a decir verdad, y yo sé que no va a sonar bien esto que digo, pero pues la verdad es que no, porque pues justo en este momento en el que estamos grabando, Activa tu Podcast tanto como programa, bueno, principalmente como podcast está pausado y como talleres no estoy realmente con un lanzamiento próximo a hacer. Entonces, si de pronto nos hiciéramos virales y llegara un montón de audiencia nueva a que me conociera y que dijera, oye, yo quiero hacer también el podcast como lo haces tú, pues, o sea, a través de un taller como el que ofrezco, pues, aunque tengo la oferta lista, me costaría trabajo el acomodarla para poder darla, ¿no? En el caso tuyo, ¿cuál sería? O sea, te regreso la pregunta. No, a ver, tú mismo que estás dentro de la productora lo conoces y es que tenemos un tema de operativo, ¿no? En el cual tenemos una operación compacta, que esto nos ha ayudado a permitirnos ser como dinámicos, a poder probar cosas, pero pues que difícilmente escala. Y siendo realistas, y muchos que a lo mejor nos escuchan tienen productora, escalar productoras de contenido solo se escalan, al menos tradicionalmente, con más gente operando y trabajando y más haciendo producciones, que eso requiere, pues obviamente, de más personas, ¿no? Y esto, ¿por qué está así o por qué está diseñado de alguna manera de esta manera? Es porque cuando yo inicio con la productora, que en la historia que te contaba de cómo empecé, yo llegué a manejar entre 10, 15 podcasts al mismo tiempo, que me tocaba hacer de todo, editar, producir, subir contenido, hacer las correcciones, atender llamadas, etcétera. Y la verdad es que terminé operativamente fundido, con lo cual esto es un aprendizaje en el cual dije, oye, no podemos crecer o no se puede crecer sin un sistema. Entonces, hoy en día creo que está mucho más sistematizado, que yo ya sé que para crecer necesito una célula similar a la que tenemos actualmente en la productora y a partir de ahí poder escalar y poder manejar a lo mejor más proyectos. Bueno, pues justo lo que me preguntaste en cuanto al incremento de audiencia, duplicar, cuatriplicar, lo que sea, es lo que vamos a analizar hoy. Porque la pregunta que tenemos es, ¿cómo es que alguien con 90 millones de seguidores no ha podido resolver esta ecuación? Mike, vámonos con la historia de Juan Pazurita. El 11 de junio de 2013, un chico de 17 años en Ciudad de México sube su primer Vine. Raúl, ¿te acuerdas de Vine? Vine es esta plataforma que yo considero que es la antesala de TikTok, o es si hubiera seguido todo lo que TikTok es hoy en día, ¿no? Podías subir videos cortos, podías hacer doblaje con tu voz, podías poner filtros, etcétera. La verdad es que era una plataforma exitosa y que pues a aquellos que creaban Vines se les llamaba o se les conocía como Viners. Sí, 2013 me hace sentir muy, 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 muy viejo. Y ese video que Juanpa subió duraba 6 segundos, aparecía un perro y tenía un texto en inglés que decía, ese perro mató a Chuck Norris y venía por mí. El mítico Chuck Norris. Mike, ¿pero por qué en inglés? Pues porque como la mayoría de las plataformas que en su momento surgieron, pues estaban solamente disponible en este idioma, o más bien no estaba disponible en español todavía, por lo que Juanpa tomó la decisión de que iba a definir, bueno, más bien tomó la decisión que definió todo lo que le favoreció posteriormente. Y es que en el momento en el que publicó en inglés, pues esto lo hizo llegar a audiencias angloparlantes, no tanto como una estrategia elaborada y definida como que las que de pronto se quieren construir hoy en día, sino más bien pues por una necesidad. Él vio, oye, pues estoy usando la plataforma, nadie de mis amigos la utiliza, nadie en español la conoce, pues entonces hay que hacerlo pues en el idioma que yo también sé hablar, ¿no? Oye, Mike, y para poner en contexto, a ver, ¿qué sucede en el 2013? Ya existía un ecosistema de canales de contenido mexicano. No sé si te suenan estos nombres, que seguramente sí.
Whatever Tomorrow, Claro. que ya llevaba 6 años en YouTube. Yuya, que ya también tenía su canal de belleza. Luisito Comunica, que también empezaba con todo este tema de los blogs de viajes y videos de este tipo. Pero pues todos estaban en español, todo era para consumo mexicano y latinoamericano. Sí, sí, claro que emociona. Incluso podríamos después hacer uno, me gustaría hacer un episodio de estos, pero con Luisito, ¿no? Que también tiene una historia ahí bastante peculiar. Pero en el caso de Zurita, él, a diferencia de esos youtubers que mencionaste ya, es que lo que hizo diferente fue que al empezar a hablar en otro idioma, pues ingresó al feed de usuarios en Estados Unidos y en Europa desde el primer día. Esto lo colocó en una categoría donde casi no había competencia en español. Después, en el 2017, 4 años más tarde, vino el cierre de Vine. Para entonces, pues Zurita ya tenía 1.800.000 seguidores y 670 millones de reproducciones. O sea, el vato era bastante viral. En esos 4 años, pues realmente logró amasar un nivel de audiencia muy importante que al final del día ningún otro creador mexicano había llegado a esas cifras en esta plataforma. Sí, que de hecho no sé si tenga récord Guinness, podría ser interesante que a lo mejor le hubieran dado algún récord o algo por el estilo, pero sí, de acuerdo con la información que existe, Juanpa Zurita está clasificado como el creador mexicano con mayor número de seguidores en esta plataforma. Algo muy inteligente que sí es, podemos decir ahora sí que es estratégico, es su migración de una plataforma a otra. Y es que, pues, si hoy vemos sus números, YouTube lo ha llevado hasta 11 millones de suscriptores. Instagram, o sea, que es su plataforma más dominante, tiene 33 en su cuenta principal y tiene como otros 10 o 12 en una cuenta secundaria. Entonces, realmente, en ese tema de medios y de hacerlos crecer, las plataformas de redes sociales, ahí sí ha sido pues un caso a seguir y a estudiar, ¿no? Pero lo que sí pasó es algo que nadie en el ecosistema latinoamericano había logrado antes. Y es que en 2017, a los 21 años, Juan Pablo desfiló en la pasarela de Louis Vuitton en París y en la Dolce & Gabbana en Milán. También fue portada de GQ en Italia. Además, en la revista de Forbes fue incluido en los 30 Under 30 en la categoría de Hollywood and Entertainment. Y además también logró ganar el Streamy Award internacional. Entonces, es un creador de contenido mexicano en los espacios donde normalmente solo llegan actores o músicos de décadas de carrera. Y esto le dio un acceso globalizado que ningún otro había tenido. Y a ver, lo más interesante es que pues a su corta edad, ¿no? O sea, tenía 21 años y haber logrado este acceso y este foco que, pues como bien decías, muchos actores, muchos músicos quisieran tener esta oportunidad y que ningún otro, al menos hasta ese momento, lo había logrado. Ya, a mí eso me vuelve la cabeza. ¿Tú qué estabas haciendo a tus 21 años, Raúl? No, pues yo seguía estudiando todavía, me parece que todavía estaba estudiando, sí. Entonces, no, me debí dedicar a otra cosa, Mike. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte donde la historia empieza a ponerse un poquito más complicada y es justamente porque debajo de la trayectoria brillante que estaba emergiendo por un lado, pues por el otro lado había un patrón que pues no se menciona pues a lo mejor con el ángulo que lo vamos a mencionar hoy en día, y es que cada venture de producto que Zurita empezó a intentar fue abandonado o fracasó. El primero de ellos fue Acapela. En 2018 se unió como socio y cara de una marca de ropa mexicana, pero a los 2 años salió de ahí por diferencias creativas. La razón, él quería, de la misma manera en la que se expandió en sus redes sociales, él buscaba expandir globalmente la marca de manera agresiva, mientras que los fundadores originales pues eran pues más conservadores, ¿no? Todo el proceso de salida, pues sí fue un poquito tardado, por lo que le llevó aproximadamente 1 año terminar su relación con Acapela. Y es interesante el caso de Acapela. Digo, sé que no, a lo mejor vamos a hablar como tal de casos específicos de empresas y negocios, pero es muy interesante porque, a ver, desde el 2018 y hoy en día Acapela sigue existiendo
con lo cual, a ver, para mí, el hecho de que una marca de ropa mexicana siga existiendo y teniendo de cierta manera relevancia es muy interesante. Es un caso de negocio que creo que es muy interesante, que seguramente pasó por diferentes etapas y todo esto, pero creo que de alguna manera le doy un visto bueno a los fundadores en esta visión de mantenerse conservadores y han logrado colaboraciones muy, muy interesantes a lo largo de su historia. Entonces, digo, es una historia muy interesante de la empresa y la compañía, que no sé, que sé que no es el tema, pero pues es muy interesante eso que pones. Y seguramente esto mismo que mencionas lo vio Juanpa porque pues en el 2020 lanzó él su propia marca llamada Z. Con ella empezó con una colección llamada Resilience y el tracksuit que puso a disposición a la venta se agotó en tan solo 24 horas. De inmediato aparecieron acusaciones de plagio porque tenía una gran similitud sus diseños con los de otra creadora y otra marca. Entonces, esto, yo sé que tú también lo viste, pues vimos por ahí las sudaderas que en efecto eran muy, pero muy, muy similares en cuanto al diseño que tenían estas. Y pues la realidad es que Zurita nunca respondió públicamente. Al día de hoy, Z existe todavía, pero pues para nada se podría comparar su visibilidad con las otras marcas como la de Acapela que acabas de mencionar. Ese fue el segundo. El tercero es aún más revelador porque en el 2021 cofundó Water People. Esta es agua embotellada de manantial en la Sierra de las Cruces. Y él cuenta que la inspiración le vino gracias a un documental sobre la calidad del agua. Y aquí me quiero detener porque hay un tema muy interesante y no sé si la fortuna que tiene Juanpa para construir audiencias y conectar con la gente no la tiene igual para los negocios. Y es que, a ver, cuando se lanza Water People, que también es otra compañía igual de interesante y existen muchos casos similares a ellos, ahorita voy a dar mi punto de vista por qué. Pero en el 2021, México atravesaba su peor sequía en 30 años. Entonces, Mike y audiencia, imagínense, a ver, tú estás lanzando un producto en un contexto en el cual no es favorable. Esto es básicamente una bofetada a la audiencia, ¿no? Y este tipo de cosas lo hemos visto en repetidas ocasiones donde figuras públicas, a lo mejor en ocasiones políticos, lo han hecho y que parece que no tienen tacto y viven literalmente en otra burbuja. Entonces, esto le sucede a Juan Pazurita al momento que lanzan este producto. Y otra de las cosas que también pues podría ser un contraargumento de su inspiración es que el documental que menciona trae una argumentación que va en contra de la privatización del agua. Entonces, es otro factor que le pones en el hecho de, oye, pues si el documental habla que el agua debe ser libre, pues, ¿por qué estás vendiendo un producto embotellado que es además privado? ¿No? Entonces, eso lo pone en perspectiva y, a ver, definitivamente, personalmente, gastar dinero por comprar agua Fiji o agua mineralizada de manantial de no sé qué, que cuesta mucho más caro que a lo mejor un agua embotellada tradicional. La verdad es que creo que estamos gastando dinero de más en productos que a lo mejor me parece que no son tan relevantes como quizá la marca y los fundadores piensan que son. Pues el hecho de que Juanpa no haya tenido a un Raúl ahí cerquita que lo aconsejara y le diera su punto de vista, o sea, dio como resultado el hashtag no compren el agua de Juan Pazurita, el cual fue tendencia en Twitter durante pues un ratito, la verdad, sobre todo pues, todo el tiempo que estuvo la sequía, obviamente, estuvo pegándole. Y esto provocó que Juan Pablo en 2 meses se retirara de ese proyecto. Y de hecho, me parece que hay una explicación un poquito acerca, uno de sus amigos cercanos, ¿no, Raúl? Habla un poquito acerca de esto, de cómo se retira. Sí, fíjate que de lo que pudimos observar, porque de nuevo, no hay una publicación como tal, no hay algo que nos asegure que efectivamente se retiró de por qué manera, pero sí Alex Tracy, un amigo suyo, hace esta, nos deja entrever un poco cómo es Juanpa alrededor de su persona, ¿no? Y justo menciona en sus palabras que Juanpa pues es una persona muy sensible, muy volátil y que le afecta cuando la gente lo está atacando, ¿no? Entonces,
pues eso nos deja un poco conocer en pinceladas de parte de una fuente cercana que se considera amigo suyo sobre cómo es Juanpa y posiblemente cómo le afectó esto, y uno de los razones podrían ser que se haya retirado del proyecto. Y bueno, con esto viene el cuarto de sus ventures, que fue La Milagrosa, una taquería Dark Kitchen que solo entregaba delivery por Rappi, la cual fue lanzada en el 2022 en México, Colombia y Perú. El detalle porque siempre hay un detalle, ¿no? El detalle de esta taquería es que los tacos, el precio de cada uno era de 45 pesos, cuando pues un taco de los, no en todas partes, pero por lo regular cuesta 10, 15 pesos. Yo al menos el más caro que he pagado ha sido 30, ahí en una taquería muy popular aquí en Monterrey, 30, 35. Entonces, pues evidentemente cuando los anuncia y 2022, pues delivery, etcétera, pues o sea, si a eso le cargábamos obviamente el servicio a domicilio, pues eso vino a generar una nueva funa. Igual platicarnos, no sé si tienes por ahí un dato. No, a ver, más que un dato es un taco de 45 pesos no se me hace excesivamente caro si lo comparamos contra tacos callejeros, que sí, pues te puede costar 10, 15 pesos, 50 pesos la orden de 5 tacos. A ver, si hacemos una comparación así, es una comparación injusta. Y hace poco escuché un podcast de Checo Gutiérrez, en el podcast de Mavericks, que hablaba con Gerardo Alvarado, que es uno de los que está detrás de la cuenta Como Comí, que es una cuenta de food bloggers y demás, donde te hacen recomendaciones de comida y todo esto. Y por poner una capa ahí de contexto, es si te están dando un producto de 45, 60, 70 pesos, llámese un taco que lleva tortilla, carne, complemento, salsa, limón, etcétera, pues tú estás esperando a lo mejor que la tortilla sea de muy buena calidad, que la carne que te está dando sea premium. Entonces, eso directamente eleva el valor del producto, ¿no? Además, si está en un establecimiento, es decir, comparas que un taco callejero de un food truck o de alguien que está vendiendo tacos en la calle, posiblemente no paga impuestos, ¿no? Posiblemente no paga piso de donde está ahí, no paga renta, etcétera, en comparación contra un establecimiento de una taquería y todo esto que sí lo tiene. Pues entonces ya esos 45 pesos, si empezamos a hacer números y si somos dueños de negocio, ya empiezan a hacer un poquito más de sentido. Pero, pues bueno, La Milagrosa con tacos de 45 pesos, lamentablemente cerró el 24 de octubre del 2023. No hay tampoco un cierre oficial, no hay una publicación, pero bueno, al menos la última publicación que se tiene dentro de sus redes sociales es en esta fecha, con lo cual podríamos considerar que esta es la fecha oficial de cierre de los tacos La Milagrosa. Bueno, y ahora la pregunta que nos planteamos nosotros para este episodio es: ¿qué hay en común entre estos 4 fracasos? Y eso Raúl lo va a responder un poquito más adelante, mejor de lo que yo ahora mismo quizás te he podido ir desglosando con lo que he mencionado. Pero el patrón que sí resalta, que no podemos dejar pasar, es que ninguno de los 4 emprendimientos, negocios que hemos mencionado tenía que ver con lo que Zurita hace todos los días. Más bien estos eran negocios donde Zurita prestaba su nombre y su audiencia, más no su oficio como tal. Lo que sí hay es un venture que sobrevivió. En 2022, Zurita cofunda Arco Entertainment Media junto a su manager histórica Brenda Tubilla, una productora de contenido para plataformas de streaming. Hay algo bien interesante de Arco Entertainment Media, y es que para ser una empresa relativamente nueva, fundada en el 2020, tiene deals muy interesantes. Ha logrado producir contenido original para Amazon Prime Video, Spotify originales, para Roku, originales de YouTube. Ganó el premio Produ al mejor documental y tiene lo que muchas empresas productoras a lo mejor quisieran: un First Look Deal exclusivo con ViX, Televisa, Univision, firmado en el 2024. Para poner un contexto, un First Look Deal son estos acuerdos que muy pocas empresas lo tienen, inclusive los tienen algunos directores de cine, algunas empresas que producen contenido premium. Y lo que sucede es que cualquier idea creativa que vaya a surgir de esta compañía debe ser vista por primera mano por esta empresa que tiene este acuerdo. Es decir, cualquier idea que se le ocurra a Juan Pazurita tiene que pasar
Primero, la primera opción para producción o para venta es con ViX o Televisa Univisión antes que irse a cualquier otra plataforma. Y bueno, como ya lo mencionamos al inicio de la historia, ¿no? Toda esta parte de, o sea, si algo consigue Juan Pablo es justamente toda esta parte de premios, de reconocimiento, de First Deal, como ya lo mencionó Raúl. Pero entonces, ¿cuál es el problema que hay con Arco? Y es muy sencillo, es que Arco, todo lo que produce, tiene a Juan Pablo Zurita como talento principal. Un ejemplo es el documental 1314, El reto de ayudar, en donde pues documenta toda esta travesía después de que él hace, después del sismo que ocurre en México en septiembre del 2017, él propone una campaña de donativos, ¿no? De recaudación de fondos para posteriormente construir casas para las familias que se quedaron sin hogar. Y todo eso quedó documentado en esta película, en este documental. Además, también hay otra película llamada, otro documental llamado On the Edge with Juanpa, que también es protagonizado por él. La Hora Perturbadora, un podcast que también es co-conducido por él. Recientemente acaba de salir la Peor Vuelta al Mundo, película protagonizada por él en conjunto con otros. Entonces, todo tiene que ver con Juan Pablo como cara principal, y eso hace que pues esta productora exitosa, entre comillas, es en realidad una estructura corporativa para empaquetar y vender a Juan Pablo Zurita. Y eso es lo que diferencia de la referencia más cercana que existe en este espacio. Sí, que si hablamos de la referencia más cercana, y que de nuevo no es un comparativo justo, es Steven Bartlett, que tiene su compañía Flight Story, que es una empresa de podcasting que tiene un CEO propio, que es Gary Shervin. Además de Steven Bartlett, también cuenta con este fondo de inversión que se llama Flight Fund. Es un fondo de inversión donde tiene alrededor de 70 startups en su portafolio y que tiene una evaluación de $100 millones de dólares. Flight Story, que es esta empresa de producción de podcasting, está evaluada al menos en el 2025, el último dato que pudimos encontrar, en $425 millones de dólares. Y la ventaja es que Steven Bartlett no tiene que aparecer en cada podcast que se produce, en cada contenido que se produce de esta compañía de Flight Story, a diferencia de Juanpa Zurita. Y esto es una de las cosas que me hace preguntarme, Mike, es, ¿esto a Juanpa Zurita lo hace menos valioso? Fíjate que yo creo que no tanto así, menos que sea menos valioso. Ese comparativo que tú dices, como bien dijiste al inicio, no es tan, a lo mejor quizá no es tan justo, pero lo que sí es que lo hace muy frágil, ¿no? Cualquier inversionista que evalúe Arco desde fuera, hoy está evaluando en realidad pues la vigencia que tiene Juan Pablo como creador. Y eso tiene fecha de caducidad. Ojo, o sea, todas las carreras individuales la tienen, ¿no? Hace unos días yo escuchaba un ejemplo con Taylor Swift, ¿no? Que pues uno dice Taylor Swift y pues la gran referencia y en el mercado americano y todo, pero también tiene su vigencia porque incluso las canciones que hoy compone, que componía, son similares a las que componía antes, pero como que ya no queda tanto, ¿no? En el sentido de lo que hoy ella representa y la historia en donde hoy se encuentra. Entonces, eso realmente hace que una productora que tiene empaquetado a un creador como principal, pues hace que se tambalee en el momento en el que Juan Pablo ya no esté. Hemos llegado al punto más difícil del episodio porque, pues sí, es muy fácil ver la historia y leer aquí la historia de Zurita y decir, pues definitivamente la regó, tomó malas decisiones, no lo supieron acompañar y aconsejar adecuadamente. Pero hay algo en la comparación con MrBeast que pues no es justo. Y es que si no se dice en voz alta, pues ni nos enteramos. MrBeast y Juan Pablo Zurita operan en ecosistemas completamente diferentes. Para poner un poco de contexto en ese sentido, el venture capital que existe en la creator economy en Estados Unidos, al menos entre el 2021 y 2023, se invirtieron más de $5,000 millones en esta industria. Si nos vamos y queremos comparar en México y Latinoamérica dentro del mismo periodo, solamente se invirtió una fracción del 1% de esta cantidad.
tan solo Beast Industries, que es el corporativo que tiene pues, todos los productos y proyectos de MrBeast, levantó $450 millones de fondeo institucional. Arco, al menos no tenemos información actual de que si tienen inversión externa dentro de su compañía. Sí, o sea, queda claro que en México no existe una infraestructura de venture capital enfocada en creadores que permita un nivel de apuesta a este nivel y por ende tampoco, pues, esa capacidad al crear termina teniendo, se le termina otorgando al creador para poder arriesgarse y poder quemarle dinero, ¿no? Como para poder conseguir una alta rentabilidad como si ocurre en Estados Unidos. Sí, y a ver, de nuevo, tampoco Juan Pazurita tiene la culpa de crecer en un ecosistema diferente en el que está jugando. No, no, evidentemente no, pero lo que sí es que, hablando específicamente de los proyectos que ya mencionamos, sí tiene responsabilidad en sus decisiones, ¿no? Porque al final nadie le puso una pistola en la cabeza para decidir y ejecutar lo que terminó por ejecutar. Aquí la pregunta más honesta es, si Juan Pablo hubiera nacido en Ohio, con los mismos 90 millones de seguidores que al día de hoy mantiene, ¿estaría construyendo algo diferente? Probablemente sí. No porque el estar allá le dé más inteligencia o más capacidad, sino porque el capital estaría disponible para poder apostar pues al doble, al triple o bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Porcentualmente, exageradamente muchísimo mayor. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta el día de hoy que el equipo de Zero Friction Labs no quiere dejar sin responder. La pregunta es, ¿hay algún camino para que un creador latinoamericano con 90 millones de seguidores construya una empresa de 100 millones de dólares? ¿O el modelo global de Creator Economy está diseñado para que el valor se quede en el norte? Yo creo, Mike, que con esta historia de Juan Pazurita, a ver, definitivamente hay un tema del ecosistema. O sea, no podemos negar que hay ecosistemas mucho más favorables que otros y los vemos. O sea, lo vemos en el mundo tech, lo vemos en diferentes otras industrias. Entonces, eso es algo que no podemos quitar de la ecuación. Solo que sí creo, y esto es donde coincido contigo, que sí hay responsabilidad de Juanpa, es que se dio cuenta muy tarde de cómo capitalizar su audiencia, ¿no? Y hay algo que sucede, yo creo que aquí en Latinoamérica, que nos sucede un poco a todos, es que nos gusta este celebritismo, ¿no? Es muy atractivo, es muy seductor el hecho de que te estén invitando a participar en una portada, a estar en una pasarela, a la apertura de un nuevo negocio y que estés ahí para la foto, aparecer en televisión internacional y todo esto, porque muy al inicio te da esa falsa sensación de que estás construyendo patrimonio y creo que te distrae esos eventos o esa nube que a lo mejor puedas estar pasando te distrae de construir un patrimonio real. O sea, yo no creo que al menos en Estados Unidos, que es un mercado mucho más maduro, que una celebridad no pague, por ejemplo, su café o su comida cuando va a un restaurante. Sí creo, y de nuevo no quiero generalizar, pero sí creo que una celebridad en México está buscando incluso que hasta no pagar y que Claro. le inviten la comida, ¿no? Entonces son culturas completamente diferentes, ecosistemas completamente diferentes y creo que sí eso nos afecta al menos aquí en Latinoamérica. Pero Mike, ¿tú qué crees? Sí, está interesante porque justo la cultura se hace así, ¿no? La cultura del creador y del influencer hacia el regálame cosas. Yo lo veo desde, o sea, el tema de celebritismo, yo más bien mi ángulo es que Juan Pablo tiene un problema de dispersión, ¿no? Y me parece interesante porque él justo en su perfil de Instagram, o sea, el primer enunciado es como un disclaimer de disculpen por exceso de ideas, tengo TDA, ¿no? Y para mí eso se ve reflejado justamente en que tiene demasiados proyectos de manera simultánea, sin enfoque profundo en ninguno de ellos. Ya lo mencionamos, ropa, agua, tacos, productora, actuación, modas, filantropía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de esos, y para los que son dueños de negocio, o sea, no me van a dejar mentir, requiere atención plena, o sea, atención plena para poder, al menos hasta que se impulsan, salen y se mantienen ya estables. Y la realidad es que, pues, en el caso de Juan Pablo, ninguna de estas la tuvo del todo.
Sí, a ver, creo que, de nuevo, seguimos diciendo y repitiendo en el episodio porque no son justas estas comparaciones. Si comparamos a lo mejor con creadores mexicanos, quizá podría ser mucho más justo. Pero sí, si pusiéramos en tentativa las decisiones que se toman, tanto MrBeast como Steven Bartlett, como otros creadores, creo que la diferencia es que se han consolidado en lo que están haciendo, en ese craft, ¿no? Lo platicábamos de MrBeast, cómo diseñó todo un ecosistema para producir más contenido y alimentar todo ese funnel. En el caso de Steven Bartlett sucede igual, ¿no? Cómo robusteció, creció la línea de contenido de podcast y después de que consolidaron eso, empezaron a diversificarse. Y de nuevo, también es un tema del ecosistema. Lo vimos en los números de inversión de fondos de capital. En el mundo tech, Silicon Valley domina por completo el mundo de las startups. Y aquí en México, la verdad es que hay muy pocos fondos comparados con Estados Unidos. Entonces, para construir imperios de creadores de contenido, definitivamente necesita que el mercado madure. Yo creo, y esto lo pongo así como de bote pronto, si MrBeast hubiera nacido en Tepito, no hubiera logrado lo que construyó, lo que hoy en día conocemos como MrBeast, definitivamente. Bueno, sí, yo agregaría algo, y es que en Latinoamérica además existe para mí más una cultura del influencer economy que la del creator economy. De hecho, me parece que la del creator economy está un poquito como medio grisácea, como que no se termina de... La campechaneamos un poco, creo que esa es la palabra. Sí, y pues probablemente la diferencia sea sutil, pero al final es importante, porque los que rodean a estos creadores los reconocen por su capacidad de atraer audiencias, por eso las marcas están con ellos y están constantemente buscando que creen contenido para ellos y demás, pero no hay un reconocimiento como tal a la hora de creación de negocios, ¿no? O sea, de hecho como que eso se pone mucho en tela de juicio, y casos pues como el de Juan Pablo, pues evidentemente dejan entrever, vienen a reforzar muchas veces esta percepción. Y ese mindset al final termina por imprimirse en ambos lados. O sea, ya no solamente el inversionista piensa eso, sino que su audiencia termina por pensar que no son buenos creando negocios, las marcas piensan lo mismo, y por ende el creador per se pues se termina como creyendo esta idea de que no se puede. Y ojo, ¿verdad? También aquí habría que ver lo que justamente propone el libro del mito del emprendedor, de no por ser bueno para una cosa vas a poder hacer, o sea, no porque seas bueno creando contenido vas a poder ser una productora de contenido, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí es en donde a mí me parece que ese mindset al final sí termina pues ciclándonos y manteniéndonos en un círculo vicioso que no permite que más creadores destaquen justamente como dueños de negocio o empresarios. Claro, y esto nos habla, de nuevo, son de tema individual y tema de ecosistema y de sistema alrededor de ello, ¿no? De tanto el ecosistema como del creador, porque pudiéramos, hoy hablamos de Juan Pazurita, pero si eso, como bien decías, lo trasladamos a otros creadores, pues también el ecosistema en el que están jugando, pues no está necesariamente preparado para convertir una audiencia hacia negocios y empresas y demás, ¿no? Creo que me encantó ahí la quote que tiraste del mito del emprendedor. Entonces, me parece que es un buen libro para todos aquellos que nos están escuchando y que lo puedan utilizar como fuente por ahí. Que la verdad es que tiene conceptos muy interesantes. Oye, Raúl, y ahora yo, devolviéndote, poniéndote acá, cuando estábamos trabajando en el codiseño del episodio, tú mencionaste algo que me pareció interesante referente a la productora de Arco, y es que tú mencionaste que para ti Arco es una trampa sofisticada. Por favor, explícalo. Sí, a ver, y lo platicamos cuando hacíamos el comparativo con Steven Bartlett y Flight Story. El venture más alineado de todos los que comentamos, todos los que comentaste, es Arco, ¿no? Al menos para Juan Pazurita, ¿no? El hecho de que Juanpa consume, respira, come contenido, Arco consume, come, respira contenido, ¿no? Entonces está muy alineado ahí. Como el tema de Flight Story, o al menos la diferencia con Bartlett, pues es que no depende 100% de la diferencia de Arco, que básicamente depende 100% de que Juanpa sea relevante. Entonces, en ese sentido,
podemos asumir y podemos decir que la ropa, el agua y los tacos fracasaron porque eran negocios que no estaban alineados en el día a día de lo que Juanpa hacía y que, como bien creo que tú lo concluiste, prestó más el nombre que quizá el meterse a la operación, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que veo o la trampa incluso que considero de Arco, que el momento que Juanpa Zurita deje de ser relevante, pues Arco también va a dejar de serlo. Claro, sí, creo que también igual yo me pregunto si eso es necesariamente un error, ¿no? O sea, esa fragilidad a la que es algo o sea, o más bien si eso es algo de lo que ellos sean conscientes y haya una estrategia detrás para igual capitalizarla porque están previendo algo para más adelante. Puede ser, pero entonces, como bien decíamos, el riesgo es inminente para cualquier inversionista, una empresa que depende de su fundador o de su CEO. Al momento de que se va, pues se cae la empresa, ¿no? Y esos casos los hemos visto en sinfín de lugares, no necesariamente en esta industria de Creator Economy, ¿no? Creo que una empresa, de nuevo, que depende de su fundador, es una empresa con una fecha de caducidad no escrita. Y ahora, Raúl, ya hemos llegado al punto que creo que es el más importante, las conclusiones. ¿Cuál es la lección que te llevas de este caso en particular? Algo que cambie, digamos, por así decirlo, cómo piensas hoy en tu propio trabajo. A ver, la historia de Juanpa, algo que con lo que yo me quedo es el tiempo en tardarse de alguna manera en identificar las maneras de cómo crear un negocio alrededor de ello y lo que pienso es, a ver, quizá no necesitas de una audiencia grande ni consolidada para vender algún producto, ¿no? Y incluso en mi propio ejemplo lo vi así, ¿no? El hecho de cómo lancé yo la productora gracias a Titanes. Titanes no tenía ni audiencia ni existía. Había personas ahí, friends and family alrededor y que un círculo, la siguiente línea de círculo de colegas que fueron mis primeros clientes, ¿no? Entonces, esa es como que una de las cosas con las que me quedo y lo otro es que, de nuevo, creo que para poder vender necesitas simplemente un buen producto o un buen servicio que conecte con una necesidad real. Lo demás, creo que el construir una audiencia, el tener alcance, el volverte viral, es simplemente para potencializar algo que ya funciona y algo que tú tengas para ofrecer. Y por último, a ver, algo de lo que también venía en tu pregunta, como para ver si puedo hacer mañana y todo eso, es también un poco quitarnos ese freno de, es que si no tengo podcast, la gente no va a comprar mi servicio, ¿no? Pensando en el tema de la productora. Y la verdad es que pueden ser mentiras que nos estemos contando, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener algo activo de tu producto o estar utilizándolo todos los días para vender ese producto. Si ese producto a ti te resuelve algo, te resolvió algo y crees que ese producto o servicio resuelve eso mismo para otras personas, la verdad es que me parece muy genuino que lo puedas estar haciendo y ahora sí que salir a vender antes de que todo esté listo. A mí lo que me genera curiosidad, Raúl, es la resiliencia de Juan Pablo, o sea, porque ya lo han funado varias veces, ya lo mencionamos en diversos casos, que si con el sismo, que si con las aguas, y como quiera él se mantiene en la parte en donde, pues, justamente de donde recibe todas las críticas, que es en la parte de la media, de los medios. Quizás porque sea lo más rentable, quizás no lo sé, pero, o sea, esa resiliencia para aguantar, yo personalmente sí se la reconozco y sobre todo porque hay muchos creadores de contenido que es a lo que más miedo le tienen, a la funa, al hecho de ser cancelados, al hecho de que hablen mal de ellos, que los etiqueten, que hagan tendencias. Y este Zurita, pues, ha conseguido pues la fuerza necesaria, si bien no se ve reflejada en los proyectos que ha abandonado, porque justamente los ha abandonado, acá sí se ha mantenido. Y eso es mantener la disciplina, pues, aún y cuando las cosas a tu alrededor parezcan estar en tu contra, sobre todo en las condiciones que de pronto Latinoamérica, o sea, el mercado latinoamericano nos ofrece, que pues a veces se sienten un poquito más complicadas que otros. Entonces eso me genera genuinamente admiración real por este chico, por este muchacho, y al mismo tiempo me hace cuestionarme, ¿no? Justamente de qué tan rápido abandono yo mis propios proyectos cuando no funcionan en el primer intento. Sí, y otra cosa para agregar y antes de pasarnos con las preguntas que les queremos dejar a la audiencia es,
A ver, la misma historia de Juanpa y la misma historia que estamos revisando nos habla del tema del ecosistema, ¿no? O sea, si tú estás en un negocio con un ecosistema favorable, es potencialmente más favorable que vayas a tener éxito en ese negocio, ¿no? Entonces también pregúntense si el ecosistema en el que están funciona, hay mercado, hay gente dispuesta a pagar, porque, pues digo, como emprendedores muchas veces se nos invita a ser tercos y a seguirle y a nunca rajarse y demás, pero hay muchas veces que simplemente el ecosistema no está preparado y no está disponible para algo que tú estás ofreciendo y que a lo mejor vale la pena pivotear o moverte a otro ecosistema, ¿no? Y ahora sí, una de las preguntas que yo les haría, más bien invitarles, es que se pregunten cuál ha sido aquello, ya sea iniciativa, proyecto, algo que quieras experimentar, que hayas querido probar, pero que te hayas detenido por el hecho de que no está al 100%. Mi respuesta sería aviéntense y como bien lo decíamos, el 100% créanme que va a llegar y vas a poder arreglar aquel caos que hayas creado, ¿no? Mike, en tu caso, ¿cuál pregunta te gustaría dejarle a la audiencia? La mía sería, ¿cuál es esa idea o creencia que tienes sobre los creadores de contenido que te está frenando hoy a tomar acción? Es decir, ¿cuántas veces no te has puesto de pronto a criticar o a junar a un creador o simplemente a aceptar el hecho de que lo estén haciendo? Que de pronto eso te llegue a ti a la hora de que a ti te toca pararte frente a un micrófono, frente a una cámara y que te frene. O sea, ¿cuáles son esas ideas que te puedan estar ahí deteniendo? Te lo dejo para que lo explores y si quieres explorar esas preguntas aplicadas a tu propio proyecto, Raúl y yo hacemos sesiones de auditoría de podcast, 45 minutos para identificar exactamente qué fricción te está deteniendo. El enlace lo encuentras en las notas del episodio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias que te has quedado hasta este momento. Compártenos también tus comentarios si hay algo de la historia de Juanpa que te interese, déjanoslo saber para poderte responder y que te sumes a esta conversación, que la verdad es que nos encanta revisitar estas historias. Y pues bueno, nos escuchamos pronto en el siguiente episodio. Esto fue Zero Friction Labs.